No es lo mismo apoyar a la causa palestina que apoyar a Hamas. Hola, mi nombre es Laura de Rosa y este es un contenido para nuestros amigos de Poder y Dinero, porque es justo, es necesario que hablemos de esas manifestaciones que se están rodando por el mundo, de un montón de personas tratando de manifestar por una causa palestina, pero en realidad a quienes están apoyando, a quienes están arengando y por quienes están manifestando es por el grupo terrorista Hamas. Y aquí les quiero contar algunos detalles importantes para las personas que quieran conocer algunos puntos relevantes en el entendimiento de este asunto. Lo que nosotros vimos el 7 de octubre de 2023 y que se ha planteado como la guerra del Sukkot. ¿Por qué la guerra del Sukkot? Porque fue hecho el 7 de octubre, que justamente caía en una festividad judía muy importante, que es el Sukkot. Pero además, y aquí les quiero contar dos cosas adicionales, fue hecho esa masacre terrible donde mataron, masacraron a jóvenes en un festival que justamente era por la paz, mataron a transeúntes, le dispararon en la cabeza a personas que estaban esperando el autobús, entraron a casas al sur de Israel y se llevaron a familias completas, les dispararon, decapitaron bebés dentro de la barriga de la madre, hicieron una cantidad de cosas sumamente terroristas, porque justamente su nombre lo indica, y se filmaron además, porque es la intención del terrorismo, filmarse para generar terror en el resto de la comunidad internacional. Esto que hicieron no fue al azar. Eh, lo hicieron a 50 años de la guerra del Yom Kippur, 50 años y un día, porque la guerra del Yom Kippur fue hecha justamente de sorpresa por Siria y por Egipto, atacando a Israel, pero además lo hicieron a pocos días de la firma de un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel. Y esto, las personas que pueden estar pensando que se trata de un apoyo a la causa palestina, realmente deben evaluar si les conviene, si les interesa, si les gustaría estar vinculados e involucrados con terroristas. Porque es que el grupo Hamas es un grupo terrorista que tiene poder no en los territorios palestinos, no representan a los palestinos como tal, pero lo que sí hacen es tener terror en la propia Gaza, donde están asentados, y también atacan constantemente a Israel, porque es lo que ellos tienen planteado. Ellos tienen planteado que Israel debe desaparecer, y en su propia carta fundacional lo dicen. Dicen algunas cosas que les quiero comentar, es que ellos quieren darle muerte a los judíos, dicen que Palestina tiene que estar from the river to the sea, es decir, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, y esto es borrando del mapa a el Estado de Israel. Pero además una cosa interesante que les quiero contar, que es en el artículo número 13 de su carta fundacional, ellos dicen, no existe solución negociada. Tiene que destruirse al Estado de Israel y que la yihad es la única respuesta. Esto se los cuento porque muchas personas que creen nuevamente que esto está vinculado a un tema de causa palestina no se están dando cuenta que están básicamente apoyando al grupo terrorista Hamas. Ahora, esto es una guerra proxy. ¿Y por qué es una guerra proxy? La guerra proxy es cuando hay un Estado que ataca a otro, pero a través de terceros. De hecho, el lema de la guerra proxy es la guerra en tierra de otros. Y esto se hace de diversas maneras. Se hace con mercenarios, se hace con grupos terroristas, pero adicional se hace entregando financiamiento, armas y entrenamiento. Y eso es lo que está haciendo Irán con el grupo terrorista Hamas. No solo lo hace con Hamas, también lo hace con Hezbollah y con 16 organizaciones terroristas más.
Entonces allí se puede entender cuál es realmente la intención de Irán. Irán ha dicho en múltiples oportunidades y es parte de su doctrina, de cómo ellos lo plantean, que Estados Unidos es su principal enemigo, a quien llaman el Big Satán. Luego Israel es el pequeño Satán, pero ellos tienen además un problema con todo Occidente. Y esto es relevante para el pronóstico que a futuro podemos estar viendo en Europa y en otras regiones del mundo. Ahora, una pregunta que hay que hacerse cuando nosotros observamos lo que está pasando en Gaza, que es una región depauperada, que es una región sumamente pobre, es ¿por qué ellos no son una potencia, una pequeña potencia económica y una potencia turística, tomando en cuenta que ellos tienen una posición privilegiada en el Mediterráneo y que con esas playas maravillosas que podrían tener, no lo son? Bueno, básicamente aquí les quiero contar que esa ayuda humanitaria multimillonaria que viene desde Europa, que viene desde Estados Unidos, con $1 billón para este año que acaba de pasar. Ahorita Europa acaba de decir que va a triplicar la ayuda humanitaria. En el primer semestre se le dio de este año, en el primer semestre de este año se le dio $75 millones que va a ser triplicado. Estados Unidos recientemente generó $90 millones para Gaza y algo importante, la liberación de un fondo de $6.000 millones para Irán, justamente quien está detrás de todo esto, por intercambio de prisioneros estadounidenses. Básicamente, ese montón de dinero, esas cantidades grandísimas, multimillonarias de dólares, van a dos vías. Justamente, una, el tema de la corrupción. Y en muchos lugares conocemos también qué es lo que pasa con la ayuda humanitaria que no va, que no llega, que no baja hasta la población. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? De la misma manera que en otros países, los líderes de la supuesta causa que se está planteando allí, lo que están haciendo es generar eso como ingresos familiares y personales, básicamente en corrupción. Y esto lo vemos, por ejemplo, en un líder en especial, de tantos, pero les voy a hablar de un líder que es Ismael Haniyeh. Ismael Haniyeh constantemente lo hemos visto arengando con armas, con evidentemente consignas a todas las personas en Gaza, pero después de eso se monta en su avión privado, en el avión privado y se regresa a Qatar. ¿Por qué? Porque él y su familia viven en Qatar, frente a las playas de Qatar, y lo que realmente hacen constantemente es moverse desde Qatar a Turquía. Y otra cosa es que ese dinero no está llegando a la gente porque básicamente lo que han hecho es formar un centro terrorista donde se están además estructurando, comprando armas, evidentemente para el terrorismo, y además generando toda una infraestructura de túneles por debajo de Gaza, que es un entramado total. Entonces, esto es importante para saber, oye, ¿por qué Gaza, con esa cantidad de dinero constantemente que se le da a esta población, no es una potencia turística, una potencia económica importante? Lo que sí tienen, no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen medicamentos, no tienen medicinas, pero lo que sí tienen, y mucho, y para los próximos años, son un montón de cohetes y armas. Entonces, cada vez que pensemos qué es lo que está haciendo Hamas y por qué ese país está tan depauperado, entonces debemos reconocer esto. Otra cosa que les quiero comentar es que la pregunta que evidentemente nos hacemos es si Ucrania y Rusia, esa guerra se está quedando como un juego de niños frente a esto. Y la otra pregunta adicional es si se va a regionalizar el conflicto o se va a internacionalizar. Bueno, algo que les quiero contar es que en efecto, realmente pareciera que la guerra Rusia-Ucrania se queda en segundo plano después de esto. Y la internacionalización del conflicto ya se está dando.
En efecto, la regionalización está sucediendo, pero además la internacionalización. Y la internacionalización no habla solo de temas geopolíticos o de la geopolítica de apoyos. Esto también habla de cómo esas manifestaciones, justamente como iniciaba este video, se están dando en múltiples ciudades del mundo. París, Madrid y algunos otros están siendo testigos de cantidad de personas reuniéndose en manifestaciones supuestamente pro-Palestina, pero el desconocimiento, porque realmente hay un desconocimiento importante, pero también mucho de manipulación de los medios interesados en tener una narrativa en contra de Israel, está haciendo que se esté generando un caldo de cultivo que es realmente preocupante porque pareciera que el antisemitismo regresó. Entonces, este tema hay que tenerlo muy pendiente y hay 3 frases con las que quiero cerrar. Número 1, allí justamente un actor que se llamaba Jason Wesley decía algo que les quiero comentar de manera textual. Apoyar a Hamas porque te importa Palestina es como apoyar a los talibanes porque te preocupas por Afganistán. Tener un meeting en solidaridad con Hamas es como tener un meeting después del 9/11 en solidaridad. Este fue un comentario de Jason Wesley. Otro comentario importante que debíamos tomar nota es lo que dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando él puntualmente, que es de origen palestino, dice lo mejor que le puede pasar a los palestinos es que ya se termine de salir de Hamas. Son unas bestias salvajes que no representan a los palestinos. Y esto es muy relevante cuando lo dice un presidente y cuando lo dice alguien que es de origen palestino. Pero por último, quiero cerrar adicional con el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, que lo dice profesando el Islam, lo dice además con su vestimenta, con su turbante, y es el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Y dice, llegará un día en que veremos de manera mucho más radical a extremistas y terroristas actuando en Europa por la falta de decisiones, por tratar de ser políticamente correctos y asumir que conocen el Medio Oriente y que conocen el Islam, y lo siento, debo decirlo, eso es pura ignorancia. Esto es para cerrar ese comentario que les quiero hacer de lo importante que es entender que apoyar a la causa palestina no es apoyar a Hamas. Eso es todo, amigos. Soy Laura de Rosa para Poder Dinero. Hasta la próxima oportunidad.